El PAN es mi casa. He estado 40 años de mi vida en las organizaciones de la sociedad civil para contener estas locuras de alguien que todo el tiempo se levanta con ocurrencias nuevas, como la estupidez de la consulta, perdónenme la palabra. Yo estoy preocupadísimo, Ramón, sobre lo que está pasando en nuestro país. ¿Cuál es la responsabilidad de la oposición para que él haya llegado a la presidencia de la República? Claro. Los errores y los delitos de gente integrante de la oposición logró que este sátrapa llegara a la presidencia. No es de gratis. ¿Dónde están las y los liderazgos del Partido de Acción Nacional visibles en la República, en la vitrina nacional? Y ese es parte del problema que tenemos hoy en el PAN. Y hay que reconocerlo, porque la sociedad nos lo está cuestionando y porque muchos panistas, hombres y mujeres, nos damos cuenta. Hay un senador en la cárcel, y ese senador está señalado por delincuencia organizada. Lo que quiere decir es que puede haber por lo menos 2 más. Entendimos la paliza que nos pegaste en el 2018, Está clarita. Sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que repararnos las partes dañadas del PAN. Tenemos que reconstruirnos y míranos, lo estamos cambiando. Amigos de Código Magenta, hoy estamos nada más y nada menos que con Gerardo Priego, un prominente miembro del PAN, que tabasqueño, por cierto. Tabasco está de moda. No todos los tabasqueños somos iguales, O sea, claro. Hay de tabasqueños a tabasqueños. Y hablamos de corridito algunos, Y Gerardo Priego está hoy con nosotros porque ya está prácticamente en una campaña abierta buscando la presidencia nacional del Partido Acción Nacional. Este partido que, pues, dicho sea de paso, ha venido de más a menos, desaprovechó sus oportunidades presidenciales en las épocas de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y de entonces a la fecha, pues ha estado ahí navegando lo que se ha llamado un PRIAN. Me gustaría hoy platicar de todo esto con Gerardo Priego. Bienvenido, Gerardo. Encantado. A esta tu casa. Está con también Rodrigo Carvajal, Ramón, Gerardo, bienvenido. Director editorial también de Código Magenta. Y bueno, Gerardo, platícanos qué te mueve en estos momentos a entrar en esta etapa donde estamos todos tan intranquilos con lo que está pasando en el país, estos jaloneos, esta radicalización nacional, y en medio de la radicalización, pues toda la dinámica que está pasando dentro de Acción Nacional, en donde, por así decirlo, tenemos un segmento de Acción Nacional que es el tradicional, la gente que básicamente acuñó el partido, que ha sido desplazada, ¿verdad? Y que ahora un grupo instalado ahí pues está dominando, y básicamente tenemos ya pues, varios sexenios de que ese grupo pues se apoderó de la situación, como ocurre en el caso, por ejemplo, Nuevo León y tantos otros estados. ¿Qué te anima a ti, Gerardo, a buscar la presidencia nacional del PAN? Bueno, muchas gracias, Ramón. Rodrigo, muchísimas gracias. Sabes que me da muchísimo gusto estar en Magenta, porque yo lo digo en público y en privado, y te lo he dicho muchas veces, y a ti también, Rodrigo. La verdad es que estar con un periodista como Ramón, para mí es muy importante, Ramón. Yo sé que te lo dicen, pero hay muy poca gente en este país, muy poca gente metida en su profesión que tenga la experiencia como la que tú tienes en términos de lo que te ha tocado dirigir y los momentos en los que te ha tocado dirigir. Por eso agradezco muchísimo la invitación, el esfuerzo de Magenta, pues todo el país lo reconoce también, entonces muchísimas gracias. Ligado a esto de cómo ser profesional en tu profesión, cuando me preguntas por qué me anima, primero, por la situación de la República Mexicana, ¿no? Yo estoy preocupadísimo, Ramón, sobre lo que está pasando en nuestro país. Por ejemplo, acabo de decir al cumplirse 3 años, que el logro más importante de Obrador, el más claro, el más visible, el contundente, el que nadie duda, son los miles y decenas de miles de muertos y asesinados que hay en este país. 200,000 que dijo la Organización Mundial de la Salud que no deberían estar muertos por el mal manejo de la pandemia, del COVID. 90,000 que llevan homicidios. Aquel que prometió pacificar el país el primer año, los primeros 6 meses, hoy lleva 90,000, cuando llevábamos 27,000 y era ya un desastre con Felipe Calderón. Hoy llevamos 90,000. Y hay quienes calculan que van a ser 500,000 en este sexenio. O sea, 400,000 más que lo peor que hemos visto en nuestro país en un sexenio. Entonces, si eso no es suficiente, por ejemplo,
los dolorosos, famosísimos, tristemente famosísimos, 1,660 niños y niñas que murieron por cáncer, porque hoy recibían el metrotexato y las quimioterapias, cortan el seguro popular estos sátrapas y empiezan a morirse. 1,660 niños, de los 25,000 que todavía tenemos con cáncer en diferentes partes del país. Acabo de estar en la manifestación de los niños y niñas con cáncer el sábado pasado y es simplemente grotesca la indolencia criminal de Obrador y su gobierno con niños y niñas. Por si eso no fuera suficiente, que ese nada más es suficiente para cualquier cosa, Ramón, ese de los niños, a mí yo estoy preocupadísimo por lo que está pasando con el ejército mexicano. Una de las instituciones más queridas, Rodrigo, por las y los mexicanos, hoy está intentando ser prostituida, comprándola con millones de pesos en opacidad, haciendo viviendas, centros comerciales, aeropuertos, el de Tulum, corriendo Sargazo, construyendo sucursales bancarias. Todo menos lo que tendría que estar haciendo, que es enfrentando a la delincuencia organizada como en Aguililla, Michoacán, o Reynosa, o tantos lugares. Yo soy tabasqueño, como bien lo dices, la última inundación ya ni vimos al ejército, ya ni se aparecieron. En esta última elección, ¿vieron ustedes en las casillas al ejército? No están. Yo estoy muy preocupado porque lo poco que funcionaba en el país, que nos costó mucho trabajo como mexicanos y mexicanas, lo está desbaratando. Entonces, veo un troglodita aplastando todo en este país, lo que servía y lo que no ha cambiado nada, y lo que funcionaba también. Entonces, me parece que todas y todos, Ramón, los que podemos y nos damos cuenta, tenemos que poner un grano de arena, dar un paso adelante mucho más grande. En mi caso, pues el PAN es mi casa. He estado 40 años de mi vida en las organizaciones de la sociedad civil, desde que empecé como socorrista en la Cruz Roja a los 14, y luego 20 años dentro de Acción Nacional. Y digo, entonces mi grano de arena para contener estas locuras de alguien que todo el tiempo se levanta con ocurrencias nuevas, como la estupidez de la consulta, perdónenme la palabra, de esta consulta que costó 500 millones de pesos. Con esos 528 millones de pesos compramos todas las medicinas de las que estamos hablando y resolvemos el problema y no se mueren los niños. Me parece pues que es una insensatez y que alguien tiene que parar esa insensatez. Según yo, es la sociedad civil mexicana la que lo tiene que parar. ¿Sí? En medio de todo esto que comentas, ¿dónde está la oposición? Porque ahorita la crítica más importante que se tiene en este país es: hay una persona que está gobernando en un estilo peculiar, pero lo está gobernando porque él tiene, en el momento que se hizo la elección, 33 millones de votos que lo respaldan. La pregunta es... Y tiene una mayoría legislativa también, artificial o no, pero la mayoría... Pero la tiene. No, y tiene control del país. En la oposición hay un consenso de que el gobierno de López Obrador ha sido un desastre, pero no hay un consenso en qué hacer y cómo hacer para frenar ese desastre. No, y todavía peor, Rodrigo, ¿cuál es la responsabilidad de la oposición para que él haya llegado a la presidencia de la República? Claro. Los errores y los delitos de gente integrante de la oposición logró que este sátrapa llegara a la presidencia. No es de gratis, pues. Entonces, ¿dónde está la oposición? Que es la pregunta que sigue. Y la pregunta que se hace todo el país. Y por eso, muchas... Y sobre todo, ¿dónde está una oposición como la de Acción Nacional, que solía ser la gran oposición? ¿Se quedó estancada en el PRIAN? ¿O cuál es la propuesta de Gerardo Priego para venir a rescatar esta oposición panista? Y coincido además, uno de los grandes cuestionamientos que hemos hecho muchas y muchos panistas dentro del PAN es, a ver, hay que quitar las rodillas del suelo, hay que ponernos de pie. ¿Por qué no estamos cuestionando todos estos errores diarios? ¿Dónde están las y los liderazgos del Partido de Acción Nacional visibles en la República, en la vitrina nacional? Y ese es parte del problema que tenemos hoy en el PAN, Ramón Alberto, Rodrigo, porque no estamos impulsando nuestros liderazgos. Si tú ves los liderazgos locales, alcaldías, gubernaturas, diputaciones locales, presidentes, hombres y mujeres de partido, hay mucho liderazgo dentro del PAN. El problema es que no lo estamos poniendo en la vitrina nacional. Yo le decía a Diego Fernández de Ceballos, al que estimo mucho y acabo de platicar largo con él, le decía, a mí me genera mucho orgullo que un hombre de 80 años sea la voz más tronante del PAN. Pero me genera mucha vergüenza que de los 79 a los 20 no tengamos 100 hombres y mujeres liderando este país.
la región latinoamericana, porque este combate contra la demagogia y el populismo asesino es en toda la región latinoamericana. El PAN es el partido más grande de la oposición en América Latina. Entonces tenemos que hacer vibrar a México y a la región latinoamericana, pero no estamos cumpliendo con ese objetivo, Ramón. La idea de que muchas y muchos de nosotros nos juntamos en un equipo y dijimos queremos gobernar el PAN para gobernar de una manera diferente una institución de 81 años y montar a la sociedad civil en el gran caballo que es el PAN y llevarlo al 2024 a frenar esta locura y a tratar de consolidar lo que buscábamos, que era tener un país democrático de libertades, no de caudillos. Yo detesto el tema de caudillos, Ramón. No, ya pasamos por ahí. Echeverría tuvo 100% de los votos en este país. O sea, no puede ser posible que un país de 130 millones de personas pensemos igual. O sea, ustedes son norteños y yo soy sureño. Tenemos que pensar algunas cosas distintas, ¿no? Bueno, este señor quiere que todo sea y pase a través de él. Yo y muchos y muchas vamos a luchar por esas libertades, por esa democracia que permite que tú y yo no coincidamos, Ramón, pero podamos seguir platicando y no tengamos que odiarnos, porque tú vas a una escuela privada y yo a una pública, por ejemplo. Esa polarización a mí me parece manipuladora, me parece peligrosa, me parece que está dividiendo mucho más a las y los mexicanos y no nos va a llevar a ningún lado. ¿A dónde nos lleva que los indígenas y los mestizos estén peleando? Pues, ¿no? Gerardo, me gustaría conocer tu opinión de un argumento que te quiero plantear, a ver qué opinas. Desde mi punto de vista, la oposición y el PAN puntualmente quedó atrapado en medio de dos narrativas opuestas. Una, que se dejaron atropellar por la narrativa de López Obrador de que todo lo pasado se hizo mal, llámese seguro popular, llámese manejo de la seguridad, etc. Pero por otro lado, creo que también se han dejado no han cumplido en su papel de autocrítica y que ha faltado cierta autocrítica y que el PAN se ha quedado en medio de esas dos narrativas. ¿Qué te parece este argumento? Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que estos defectos y delitos que sí hubo dentro del PAN, y hay que reconocerlo, porque la sociedad nos los está cuestionando y porque muchos panistas, hombres y mujeres, nos damos cuenta. Hay un senador en la cárcel, y ese senador está señalado por delincuencia organizada. Lo que quiere decir es que puede haber por lo menos 2 más. Claro. Y hasta 10 más. Entonces, yo creo que el PAN... ¿Qué es Jorge Luis Lavalle? Sí, el senador de Campeche, y que lamentablemente está en esa situación. Pero yo lo que digo es, a ver, somos 270,000 panistas y 81 años de panistas. Y el PAN está integrado por esos 270,000 apellidos. Y viene una persona, o 5, 10 o 20, y agarra una maleta de dinero en efectivo y nos embarra a los 270,000 y a 81 años de apellidos. Eso es lo que no debemos permitir. A ver, tú tuviste los pantalones o las faldas para meter la mano en una maleta llena de dinero en efectivo, pues lo vas a pagar. Tú, porque tú lo agarraste, no los 270,000. Entonces, ahorita el PAN está volteando para el otro lado, para ver si el viento se lleva el escándalo. No, señor, señora, el viento no se lo va a llevar. Nosotros ponemos la denuncia penal. Nosotros suspendemos de sus derechos a todo el que se haya atrevido a salir en ese video agarrando una maleta de dinero. Porque la sociedad, tenemos que decirle, entendimos la paliza que nos pegaste en el 2018, ¿eh? Está clarita. Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que repararnos las partes dañadas del PAN, tenemos que reconstruirnos y míranos, lo estamos cambiando y no va a volver a pasar. No va a volver a pasar que si alguien comete un error o un delito, el PAN se quede callado. No, señor, nosotros lo denunciamos. ¿En qué momento el PAN deja de ser un partido que encauzaba a la gran clase media mexicana, a esa clase aspiracional a la que hoy le llama el presidente con tanta crítica? ¿Y en qué momento se instaló toda una línea, ya no digamos de pensamiento, porque no es de pensamiento, es de conveniencia de personajes que básicamente lo que hacen es aprovechar y hacer de un padrón panista su mejor negocio? Su instrumento de poder. Instrumento de poder. ¿Y en qué momento ese grupo convirtió la derrota en su principal negocio? Pasa en Nuevo León. En Nuevo León, que era un enclave panista importantísimo, donde más de la mitad de la metrópoli estaba en manos del PAN, había alternancia incluso. Donde el empresariado se identificaba muchísimo con Acción Nacional. Donde tuvimos gobernadores, aquí se dio el primer alcalde panista en el país en los 60s. Aquí se dieron gobernadores panistas también. Sí, claro, pero de pronto
esto se fue al traste y un grupúsculo de 3 o 4, una mafia azul, se apoderó de todas las instancias de Nuevo León y tenemos ya 10, 12 años en los cuales el PAN no da pie con bola, perdió el enclave incluso más importante que tenía, más emblemático, que era San Pedro Garza García. Y toco el tema de Nuevo León porque lo mismo pasa en Tamaulipas y está pasando en Guanajuato, Veracruz, donde acaban de perder incluso San Miguel Allende y León, etcétera. ¿Qué está pasando? Que, Ramón, es importante decir que eso se traduce al final en influencia para determinar quién va a ser el dirigente nacional del PAN. Claro. Y es un círculo vicioso que termina atrapando al partido en una dinámica. Claro. Mira, yo creo que ese es uno de nuestros principales problemas, porque esto de ir esquinando, sacando, desmotivando a los liderazgos naturales, hombres y mujeres del PAN en el país, va haciendo que cuando te quieres presentar ante la sociedad civil para ganar la elección constitucional, no tienes con qué. O sea, ¿por qué? Porque han sido grupos que no necesariamente están buscando promover a los liderazgos más importantes. Y la elección en el estado de Nuevo León fue clarísima. O sea, ¿cómo es posible que ante un reto como este, un estado como este de casi 6 millones de personas con liderazgos mundiales en la academia, en el sector privado, en las organizaciones de la sociedad civil, no hayamos podido tener, por los errores históricos, no hayamos podido tener una candidata o candidato a la alcaldía o a la gubernatura que garantizara el respaldo y el apoyo de la sociedad de Nuevo León? Entonces, ahora yo me siento corresponsable de que Nueva León vaya a tener un gobernador pues chiquitito, porque no pudimos nosotros poner una mujer de la sociedad de Nuevo León o un hombre o crecido en sus filas que realmente llevara a Nuevo León a ese liderazgo que desafortunadamente se está viendo inclusive afectado en algunos de los rubros del Estado, pues porque hemos tenido pésimos gobiernos en Nuevo León los últimos 3 sexenios. Pero eso pasa en todo el país. Está pasando en muchas partes del país. Claro, no es lo mismo que ocurra en Colima que ocurra en Nuevo León, ¿verdad? Por las dimensiones del Estado. Sí, pero por ejemplo en Tamaulipas, ¿qué pasa de pronto con un gobernador como Cabeza de Vaca, en medio de tantos cuestionamientos, termina en la elección, llámese perder o entregar o pactar el Congreso? El Congreso completo local de Tamaulipas. Totalmente. Yo creo que en el caso particular de Tamaulipas, aunque el gobernador es muy polémico y todo el mundo lo reconoce, las acusaciones en la denuncia, Ramón, eso era lo que me llamaba mucho la atención. La denuncia decía que era porque no había pagado unos impuestos de una casa. Y el escándalo mediático que le hacía el gobierno federal era por narcotráfico y miles de casas y la familia. A ver, ¿y por qué eso no lo ponen en la denuncia? Pues, ¿no? Yo creo que electoralmente Obrador, que es un animal político, animal político, en ese sentido me parece que le funcionó en Tamaulipas. Y lo ha hecho con Diego Sinue en Guanajuato y lo ha intentado y lo va a seguir intentando porque esa es su principal razón. No sabe gobernar, pero sabe hacer campaña y sabe golpear, etc. Entonces a mí me parece que para ir con la sociedad, poder ganar la confianza de la sociedad, ganar el 24, necesitamos 2 cosas. Pero está generando una percepción porque tú ves Cabeza de Vaca, un caso en la Unidad de Inteligencia Financiera y en la Fiscalía, aunque no haya sentencia, pero hay un caso que tiene una consecuencia mediática. Ves Jorge Luis Lavalle, lo mismo. Ves Roberto Gil Suárez, lo mismo. Entonces ves casos seguidos de personajes prominentes panistas que no son emblemáticos. Son emblemáticos y que sabemos que eran operadores relevantes dentro del partido. Sí, pues eso genera una percepción hacia afuera del PAN, hacia la sociedad. No, ¿Cómo se puede corregir esa percepción? Es que yo creo que los errores tenemos que corregirlos nosotros. Y eso es lo que no está haciendo el PAN. Entonces, por ejemplo, lo que está pasando con... hablábamos de eso antes de entrar al programa. García Luna y Felipe Calderón. O sea, García Luna está encerrado en Estados Unidos por su relación con el narcotráfico. Si eso llega a ser cierto... Entonces, los panistas tendríamos que pedir públicamente perdón y de rodillas. ¿Por qué? Porque el presidente de la República era nuestro, aunque García Luna no lo fuera. Entonces, a mí me parece que estos errores, reitero, la sociedad puede entender que un panista comete un error o un delito. Lo que no puede entender es que 269.999 panistas nos quedemos callados ante eso. Y eso es lo que creo que urge a cambiar la dirigencia. ¿Pero tú crees que esos 269,000 panistas están bien representados en la dirigencia nacional? Yo creo que a donde vamos necesitamos un perfil diferente, totalmente. Por eso estoy... Y la otra pregunta, ¿crees que se necesita la bendición de estas mafias
azules incrustadas en los diferentes estados para ganar la dirigencia? No, yo creo que, fíjate, estos grupos o caciques o padroneros o como les han llamado, tienen mucha gente abajo que es panista. O sea, que realmente quiere al PAN, que tiene ADN panista. Y ya está muy ofendida porque perdimos en el 12 y no cambiamos nada, no dejamos de hacer lo mismo. Perdimos en el 18 por paliza y seguimos haciendo lo mismo. Y ahora en el 21 seguimos haciendo lo mismo. Entonces, creo que esa sociedad panista que está vilipendiada, bocabajeada, pero que quiere mucho al PAN, hoy ve a un energúmeno en la presidencia que es un peligro para el país, pero también es un peligro para el PAN. Entonces, si tu convicción es defender al país, este es el momento. Si tu convicción es hacerlo por el PAN, también es ahora, y es esta elección. La presidencia del PAN, déjame decir esto, Ramón, quien gobierne el PAN en esta próxima elección define si en el 24 le vamos a entregar el país a Obrador otra vez o no. O sea, si seguimos haciendo las cosas como están, como lo dijo Einstein, es una definición de locura, vamos a entregar el país. Si cambiamos y nos permiten a un grupo de mujeres y hombres panistas completamente diferentes gobernar el PAN de una forma diferente, con la sociedad civil podemos ganar el 24. Carlos Castillo Peraza, que fue presidente del PAN y un excelente miembro del pensamiento panista, decía siempre, tengamos cuidado de que ganando el gobierno no vayamos a perder el partido. ¿Perdió el PAN el partido al ganar el gobierno con Fox y con Calderón? Así es. Eso fue lo que pasó. O sea, el poder ¿Y volvió loco a algunos. ¿Y cuál es la propuesta de Gerardo Priego para recuperar al partido? ¿Cuál es la esencia de tu programa para recuperar el partido? Mira, yo veo 4 cosas que algunas he mencionado ahorita. La primera es un partido promovido, impulsado y hasta defendido por la sociedad civil, Ramón. Para que eso pase, necesitamos abrirnos. Ir hacia la sociedad civil, ejercer sus posiciones de liderazgo con ellos, traer a la sociedad civil adentro del PAN a nuestra toma. Que es de donde tú vienes, de la sociedad civil, además, de la iniciativa privada, cámaras empresariales, etc. Sí, tengo 40 años en las organizaciones de la sociedad civil y creo firme, mi esperanza en este país es la sociedad civil organizada, no necesariamente quienes estamos en política. Con una sociedad civil exigente, organizada, demandante, propositiva, cualquier atarantado como el que tenemos ahorita, presidente de la República, esa sociedad lo encauzaría. El problema es, lo dijo Octavio Paz, pobres mexicanos gritan 1 hora, un día el 16 de septiembre para quedarse callados el resto del año. O sea, tristemente estamos combatiendo contra eso. 45 millones de mexicanas y mexicanos no votaron el 6 de junio. A eso me refiero. Y eso lo sabe Obrador de la A a la Z. Sabe que hace una burrada como la de ayer de la consulta y pasó mañana, ya nadie le va a reclamar nada. Y sabe que su hermano sale en un video robándose el dinero y mañana nadie le va a reclamar nada. Bueno, entonces tenemos 2 responsabilidades enormes. Hacer una sociedad demandante, exigente para cualquiera, y por otro lado, mejorar el sistema de partidos políticos. Yo estoy convencido que el único partido político que puede dignificar la política en México y contagiar a los otros es el PAN. Con todos sus errores, es el que lo puede hacer. Y en ese sentido, ese es el compromiso. Escojamos quiénes son las y los mejores del PAN para gobernar al PAN. Y así deberíamos hacerlo en el país. Bueno, en ese escojamos, nosotros tenemos esa propuesta, impulsado y promovido por la sociedad civil, para lo cual te tienes que abrir. 2, hacer una oposición sólida, tan sólida que permita a la sociedad entusiasmarse otra vez con la oposición. Ahora, para eso necesitas tener la boca grande como yo la tengo y sin cola, como yo también la tengo, Tengo muchos errores, pero no ese. Yo no soy un bandido, ni soy un ladrón, ni nada por el estilo. Y como yo, hay miles de panistas, hombres y mujeres, miles y miles de mexicanos. Tomemos de lo mejor del país para gobernar este país. No con cualquier improvisado, no con cualquier ladrón que dice ser honesto. Tercera, necesitamos volver a la vocación social del PAN, la que tuvo. ¿Tú te acuerdas que la fundó Gómez Morín, el exrector de la UNAM, y don Efra de Jalisco? Yo siempre me identifico más con Gómez Morín, pero don Efra decía una cosa muy interesante que era el PAN trabaja para la opción preferencial de las personas en pobreza, de los pobres. Sí. Tenemos que volver a la vocación social del PAN. ¿Cómo quitarle al PAN
esa etiqueta de que es un partido elitista? Fifi. Ah, qué buena pregunta. Bueno, me falta una, pero me paro en esa pregunta, que es los estereotipos. A nosotros nos cargaron de estereotipos históricamente. ¿Te acuerdas? Los caricaturistas nos ponían con un sombrero de copa y un monóculo y el dinero saliendo de los sacos. Entonces se fue construyendo ese mito de que éramos, fíjate todos los estereotipos, ultramochos, o sea, la iglesia no quiere saber nada de nosotros, ¿no? El contrasentido, sí, elitistas, pro-yanquis, urbanos, no sabemos de lo rural e indígena, racistas, clasistas, homofóbicos, misóginos, toda una serie de estereotipos. ¿Sabes por qué? Porque los estereotipos son muy efectivos cuando te los ponen, te alejan de la mayoría de la población. Entonces, yo como que le digo, ¿cómo traduces elitista cuando te subes a la combi o al metro o a... ¿Sabes cómo lo traduce la población? Elitista quiere decir mamones. O sea, entonces, ¿quién quiere estar con los mamones? Nadie, ¿no? Entonces, si te van colgando esa etiqueta durante décadas, pues la sociedad nos ve como un grupo ahí medio sectario. Pero siguiendo en el asunto, decíamos el plan que tienes. ¿Cuál es tu plan para uno? Lo reitero, un partido promovido, impulsado y hasta defendido por la sociedad, una oposición sólida que genere liderazgos nacionales, que ahorita no los, aunque están ahí abajo, no los estamos promoviendo. O sea, en esos spots que saca el presidente nacional del PAN deberían salir nuestros liderazgos intermedios, no él. La tercera es la que decía de la vocación social y la cuarta es esta que yo veo necesaria para reivindicarnos ante la sociedad, que es un partido ordenado y generoso. Ese es parte del eslogan. Pero ordenado para mí quiere decir, si estamos buscando que no haya impunidad afuera, 98 de cada 100 delitos no se castigan en este país según el INCIDE, lo que estamos buscando adentro es lo mismo. A ver, lo que dije, si tú agarraste esta maleta de efectivo, a ver, un error es que me hayan servido café y no Coca-Cola aquí, eso es un error. Un error es que yo me subí a la planta baja en vez de venir al primer piso. Eso es un error. Agarrar una maleta con 3 millones de pesos en efectivo es un delito. Y eso lo sabemos cualquiera que estamos en estos ámbitos. Entonces, si tú tuviste, reitero, los pantalones para agarrar esos 3 millones, tú vas a enfrentar la ley. Y de eso nos vamos a encargar nosotros. Oye, pero es que es de tu familia. Pues si quieren le pagamos el abogado. Pero va a enfrentar la ley porque la sociedad tiene que ver que puede haber un sinvergüenza, pero no 270,000. Como en tu familia. O sea, oye, pues si mi hermano cometió un error, pues yo te acompaño a la ley y declaras, cabrón. Gerardo, ¿qué tan complicado es remontar 12 años de un panismo que prometía el gran cambio y terminó siendo desesperanzador, frustrante, hasta sangriento en las elecciones de Fox y de Calderón? ¿Cómo reponerse del momento en el que se pensaba que venía el gran cambio, la gran transformación, y se quedó en nada? Y por el contrario, el PRI regresó por sus fueros y ya se quedó todo aquello una amalgama. ¿Qué hacer para...? No, y además participamos y fuimos actores en que estos inútiles llegaran al gobierno ahorita. Eso está en nuestra conciencia también. Mira, yo creo, tratando de ser muy objetivo, creo que hicimos cosas positivas en 12 años. O sea, el Instituto de las Mujeres es un resultado nuestro, el Servicio Civil de Carrera es un resultado nuestro, la mayor infraestructura que se ha construido en este país. Seguro Popular. El Seguro Popular, que para mí es importantísimo, es nuestro. Las estancias infantiles son nuestras. O sea, sí podemos pasar una hora aquí o más hablando de los resultados positivos. Pero también creo que existieron cosas que nos señalaron, como los negocios de familiares de panistas, de algunos panistas, el cuñado del presidente, los hijos, estos escándalos que nos igualaron ante la sociedad en términos negativos, o la polémica de la violencia generada durante el sexenio de Calderón, que hoy está completamente desatada. Entonces, yo creo que los panistas tenemos la obligación de explicarnos entre nosotros primero qué fue lo que sí hicimos mal y qué fue lo que hicimos bien, multiplicar ante la sociedad lo que hicimos bien, pero reconocer lo que hicimos mal. Yo creo que hay sociedades de este país a las que les tenemos que pedir perdón. O sea, yo creo que en Baja California, que es un estado que nos dio el beneficio de la duda hace 30 años, que gracias a ellos... Ahí empezó la oposición. Ahí, gracias a ellos, le enseñamos al país cómo gobernaba el PAN. Hoy, el último gobernador fue muy polémico, y no nos las perdonó la sociedad de Baja California con justa razón.
Hoy tenemos que pedirle perdón y reivindicarnos y hacerles ver que estamos cambiando. Por ejemplo, Reynoso Femat, ¿te acuerdas del exgobernador de Aguascalientes? Al tercer año de su gobierno, el PAN decidió deslindarse de su gobierno, en la cúspide del poder, deslindarse. Este ya no es un gobernador del PAN. ¿Por qué? Por sus acciones negativas. Eso es lo que tenemos que hacer en alcaldías y gobiernos estatales donde estén fallando, donde estemos viendo índices de delitos que tenemos que evitar que ocurran. El tiempo se nos viene encima. ¡No! Bueno, podemos estar. Yo creo que va a ser la primera de varias. No, encantado. ¿Cuándo es la elección? Debe ser en noviembre, este sábado que viene. Claro, nada más una pregunta que creo que tiene que ser asentada porque va a ser fundamental para este proceso donde participan Marco Cortés, presumiblemente Adriana Dávila y también Francisco Domínguez, es ¿cuál es tu postura frente a una alianza con el PRI y el PRD? Esa va a ser una pregunta fundamental que no se puede Qué interesante pregunta. Mira, yo no estuve de acuerdo en esa alianza, no estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué se dio la alianza? Porque los últimos 3-5 años no cambiamos al PAN. Es lo que te decía, perdimos en el 12, no hicimos nada. Perdimos en el 18, no cambiamos nada. Entonces, no mejoraste a tu ejército, a tus deportistas, a tus competidores. Tuviste que llegar a la elección del 21 y ¿ahora qué hago? Pues alíate con cuantos sinvergüenza haya y los otros partidos, etcétera, y trata de ganar. No, señor, lo que yo estoy promoviendo, cambiemos al PAN en 3 años, sumemos a la sociedad civil. El PAN es el caballo más grande de la oposición. O sea, hoy está desnutrido, tiene parásitos, le duelen los dientes, le duelen las piernas. Compongamos ese caballo, subamos a la sociedad civil, a millones en la sociedad civil y vayamos a una elección interna donde metamos a 4, 5, 6 hombres y mujeres del PAN, salga de ahí una candidata o candidato nuestro y entonces ahí sí ves, a ver, ya traemos a la sociedad civil con las 40,000 organizaciones, a las iglesias, al empresariado, a los colegios de profesión, ya tenemos todo eso, sí, ahora sí, a ver, ¿hay alguien con quien nos podamos aliar? ¿Lo necesitamos? Yo creo que no. Si se necesita, ahí le mediremos, sí, pero 80-20, no como ahorita 50 y 50, porque nada más nos embarramos con esos partidos. ¿Regresan Fox y Calderón al PAN? Pues mira, yo creo que hay muchas lastimadas dentro del PAN por lo que dijeron e hicieron. Pero yo creo, siguiendo la plática ahorita que decía Rodrigo, que si ya nos aliamos al PRI y nos aliamos al PRD, coño, que no aceptemos a los primos que se enloquecieron y se fueron, perdieron la cordura 2-3 años y regresan, porque nadie tiene duda de que son panistas con errores, etcétera. Si hay delitos hay que castigarlos. Pero es un panismo que traicionó en el caso de la última elección a Josefina Vázquez Mota. Sí. Y le dieron la espalda y apostaron por Peña Nieto abiertamente, ni siquiera subrepticiamente. Totalmente de acuerdo. Son primos que traicionaron abiertamente, que violentaron la omertá partidista. No, y te mordieron, o sea, nos mordieron a todos. Entonces, pero yo creo que ahí, reitero, teniendo un energúmeno en la presidencia de la República, necesitamos guerreros, necesitamos competidores, necesitamos gente que luche. Y con todos y sus errores, ambos, Felipe y Fox, errores, delitos a donde hay que perseguirlos. Pero con todos y sus errores, por ejemplo, Fox ya regresó, fue una asamblea, está ayudando a muchos panistas en diferentes partes. Órale, gánense su regreso, porque sí, pues tantos años dentro del PAN hay gente que los estima, que los quiere, que les respeta. Pero yo creo que sí tienen que venir además en una actitud diferente. O sea, no puede ser me voy ladrando y me voy diciendo pestes del partido y regreso igual. Pues no va. Entonces, pero sí, yo estoy mucho más abierto a hacer alianza con ellos que hacer alianza, pues, con el PRI o con el PRD o esas cosas raras, ¿no? Reitero, yo creo que juntos, sociedad y PAN, sí cambiamos al PAN y podemos fusionar a la sociedad. Podemos llegar al 24 muy bien. Además, para ganarle a este energúmeno, hay que ir con la sociedad, no hay ninguna otra posibilidad real. Y hay que ir con el PAN, porque es el partido más grande que tiene la oposición, aunque lo tengamos que reparar y componer. Te convocamos a una segunda plática ahí por el mes de septiembre para ver cómo va avanzando tu candidatura a la presidencia nacional y veamos cómo se comportan los diferentes actores que van a estar ahí para tener una buena película para noviembre. ¿Te parece? Encantado, mi querido Ramón. Si tú me invitas a discutirlo en el mercado o aquí o donde sea, yo iré siempre con ustedes. Encantado. Gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos y estamos en contacto aquí a través de Código Magenta.